Sean todos muy bienvenidos a Más un Fry Podcast. Yo nuevamente, Luis por acá, recibiendo hoy día Francisco Pérez, abogado especialista en Derecho Educacional, ¿cierto, Así Francisco? es. Un gusto, bienvenido. Muchas gracias. Qué buena conversación vamos a tener hoy día. Esperemos. Vamos a ver qué podemos dar. Qué bacán. ¿Tú de dónde eres, Francisco? Yo soy de Talca. De Talca, Sí. talquino. Talquino a veces fuera de Talca. En realidad, apenas nací, mi familia se fue a vivir a Cauquenes. Ahí viví hasta los 13 años, después Linares. Volví a Talca a estudiar a la universidad, Ya. la Universidad de Talca. Y ahí ya después me quedé, definitivamente, a ejercer mi profesión. Sí. Hay mucha talla con Talca. Sí, bastante. Que han pasado algunas cosas por allá también. Sí, desde los completos mojados hasta Claro. la guagua cambiada. Sí. Las guaguas cambiadas Sí. fue un... Dicen estamos como entre ser el Springfield de Chile con ¿cómo se llama la serie esta? Bueno, Dark también dicen que puede ser o Stranger Things. Sí, Como que ahí estamos. sí. Pero bueno, nosotros de Chillán acá también tenemos nuestros iconos, iconos chillanejos. Oye, bueno, tú estudiaste Derecho, ¿cierto? Sí, yo estudié Derecho en la Universidad de Talca. ¿Por qué elegiste Derecho? La verdad es que fue una decisión un poco inconsciente, diría yo. ¿Ya? ¿No? En el sentido de que no era que yo quisiera haber estudiado Derecho y tenía claro que eso era lo que quería hacer cuando terminé el colegio. Un poco se dio porque tenía la intención, tenía ganas de irme ya de la casa, como empezar a desarrollar mi vida. Mis papás me apoyaron en esa decisión también. Lógicamente, mi mamá siempre decía que ella nos criaba para darnos alas, y creo que sí, nos dio alas. Y tampoco fue tan lejos, o sea, me fui de Linares a Talca a estudiar, pero sí empecé a generar un poco de independencia. Y en realidad como que Derecho estuvo un poco al margen de en realidad ese objetivo que tenía en ese momento, de en realidad irme, y era una buena excusa estudiar algo que igual resultaba interesante, no era que no me gustara del todo, pero y encontraba que era bien interesante entender la idea de las leyes, las normas, que además los discutíamos muchas veces con los profesores en el colegio, el profesor de filosofía, por ejemplo, don Milton Moya, que fue un elemento muy significativo también ahí, algunas decisiones. Me impulsaron un poco a eso. Y también a lo mismo que ocurría en el colegio, que curiosamente termino trabajando en todo esto, de entender por qué se enseñaba lo que se enseñaba, por qué teníamos que seguir las normas que se planteaban. También en ese momento a un compañero que era un amigo muy cercano, se termina yendo del colegio porque tenía algunos problemas con profesores, pero tampoco no eran de conducta. Eran como estas típicas cosas que a lo mejor no les gustaba y lo presionan para sacar, y no encontraba mucho sentido a eso. Entonces era una buena oportunidad empezar a entender todo eso, y la verdad es que sí fue significativo a la larga haber estudiado Derecho. ¿Cómo es y cómo fue para ti en la carrera? Porque dicen que igual es una carrera rigurosa, tienes que Sí, estudiar mucho, leer mucho. sí. La verdad es que todo eso es verdad. Ujú. El primer año creo que fue el más crítico, porque todavía tenía muchas dudas de si estudiar eso o no estudiarlo. Era todo un mundo nuevo. Pasó el primer año, de hecho mi compromiso conmigo mismo fue, si me echo un ramo, creo que esto no es para mí. Y Ya. no me eché ningún ramo, entonces Ah. seguí. Y de ahí se fue concretando un grupo de amigos y amigas muy, muy fuerte, Ajá. muy cercano, entre los que nos apoyábamos para estudiar, para seguir adelante. Teníamos inquietudes también muy diferentes. Lo que es muy curioso, no sé si es propio de la generación mía en realidad, pero
la mayoría de mis compañeros siempre tenían un interés paralelo a la carrera, o a lo Ya. mejor mis amigos más cercanos era así. Entonces, entre medio, por ejemplo, estudiando, armamos una revista con un grupo de compañeros que logramos sacar como 4 números, pero Ujú, era harto trabajo. ujú, Y también armamos un grupo para ser centro de alumnos de la carrera de Derecho, ujú. que lo impulsamos adelante, hicimos varias cosas con el centro de alumnos. De hecho, hicimos, ahora que me acuerdo, una especie de congreso o seminario de organizaciones sociales. Bien Entonces, movido. sí, sí, estuvo bueno eso porque fue el año 2006 y estaba todo el movimiento de los pingüinos. Ah, claro. Entonces llevamos a la facultad a los dirigentes de acá del liceo de Abate Molina, perdón, de Talca, del Ujú, liceo Abate Molina de Talca, eh, otras organizaciones, fue creo que, claro, el proyecto Pascualama, organizaciones que estaban en contra de Pascualama, que ujú. todavía no se conocía todo ese proyecto en 2006, y también Patagonia sin represa, creo. Ah, maravilla. Sí, sí, Ajá. fue bien intenso el pasar por la universidad. O sea, vienes de esa generación que quizá despertó también, ¿ah? Porque, bueno, yo viendo desde afuera, desde brasilero, llegando a vivir acá a Chile, encontraba, porque llegué justo en ese periodo también, yo llegué la primera vez en 2006, entonces ahí estaban los pingüinos y Claro, estaban peleando y en Brasil eso no se veía. No se veía esa conexión entre el pueblo, no sé, entre los alumnos en el colegio principalmente, los niños tan chicos peleando por algo, pues. sí. Y después todo eso es lo que tú dices, claro, Patagonia sin represa y los demás tantos otros movimientos que se levantaron, pues. Tú fuiste parte entonces de... Yo diría que más un observador que parte, ¿eh? Ya. Porque el, por ejemplo, Patagonia sin represa toma fuerza el año 2011. Ujú, Bueno, hay bastantes opiniones al respecto, que fue uno de los primeros movimientos ciudadanos importantes porque era transversal. ujú, El movimiento de los pingüinos, por ejemplo, parte por una cuestión muy anecdótica, que era la entrega de la TNE, la Tarjeta Nacional Estudiantil, y se terminó transformando en un movimiento que cambió la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza a la Ley ujú, General de Educación, que eran los primeros atisbos de decir, bueno, ¿quién está entendiendo esto? ¿Quién lo está trabajando? En la universidad, por cierto, la normativa educacional no se estudia, por ejemplo. ujú, Nosotros no vimos nada que tuviese que ver con la estructura del sistema educativo, ya sea escolar o universitario de Chile. ujú, Se podía ver, por ejemplo, los ramos clásicos, que era derecho penal, derecho comercial, laboral, constitucional. Ahora, por ejemplo, se imparte, entiendo, derecho ambiental, ujú, está el derecho eléctrico, pero no hay algo como el derecho educacional. ujú. Y no se estudiaba. Entonces, em, cuando cambia, por ejemplo, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza a la Ley General de Educación, la revisamos, pero sin entender el trasfondo de lo que implicaba. Cuando yo me empiezo a meter un poco más en eso, se empiezan a ver, por ejemplo, los cambios que hay, y al menos para mí son muy significativos. Ujú. Cuando se termina la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que es una ley que había aprobado en su último año la dictadura, a, duró desde ese año, que fue el 89, si mal no recuerdo, hasta el año 2006, que es cuando ya no, perdón, hasta el 2009, que se dicta ya la Ley General de Educación. Tiene 19, 20 años Ujú. en que estuvo operando esa ley. Y era muy pobre en términos de sentido y contenido a lo que un sistema escolar muchas veces requiere. ¿Y a qué crees tú que se debe la impulsión al cambio? ¿Viene de eso? ¿Viene de los alumnos? ¿Viene de los dirigentes estudiantiles? Que... Bueno, es un tema que siempre se discute, en el sentido de que la literatura, que es más ligada a la pedagogía o a la educación, no tanto al derecho, apunta a que las comunidades educativas y a que la educación es una construcción social. Ujú, ¿Ya? Es bastante transversal esa opinión, en que los estudiantes tienen no solamente el derecho, sino el deber de participar de sus colegios en forma activa, los apoderados igual, los docentes igual, los directivos también. Eh,
que también es la definición que da la Ley General de Educación respecto a esa comunidad educativa. Ujú. Creo que sí hay un impulso de parte de los estudiantes, pero las definiciones finalmente se dan como se dan siempre, que es la autoridad que evalúa un proyecto, se presenta al Congreso, se discute en el Congreso, se aprueba, y mucha discusión entre medio o colaboración de esas comunidades muchas veces no está. Ya. O no Entonces, son escuchadas. Y... claro, si bien es cierto, el impulso está en el movimiento estudiantil de ese año, Ujú. se podría decir que a lo mejor la voz o las necesidades más específicas de los estudiantes a lo mejor no fueron consideradas al Ya. momento de elaborar la ley general. Ujú. Sin embargo, el cambio es significativo, Ujú. es muy significativo. ¿Y cómo ves tú ese cambio generacional en la educación igual? Porque es muy distinto a cuando nosotros estudiamos, porque me imagino que igual nosotros somos una generación parecida, eh, hasta lo que hoy día vivimos, porque toda esa normativa que se ha venido obteniendo, ¿cierto? ¿Cómo ves tú, que comparado a lo que tú viviste en el colegio, a lo que nosotros podemos acceder hoy día? A mi gusto hay dos grandes diferencias, Ujú, porque por ejemplo yo nací cuando el gobierno de Pinochet estaba pero en su máximo ujú, eh, apogeo, quizás no sé en qué minutos sabrá a lo mejor bueno, sí, no, a partir del año 83, que es el año que yo nazco también, ujú. empiezan a generarse las primeras protestas y las primeras oposiciones importantes al gobierno, Ya. a la dictadura en realidad. Yo entré a la escuela a finales de la dictadura Ujú, y en realidad mi proceso escolar fue más vinculado a la concertación y a una visión quizás más esperanzadora de lo que podía ser la educación para los jóvenes. Hay muchos proyectos que se fueron desarrollando que tenían que ver precisamente con el desarrollo de programas, con el fortalecimiento de los profesores, por ejemplo, en esos tiempos se generaron muchas, ¿cómo se llama esto? Becas para ujú. que docentes fueran al extranjero, perfeccionarse. Entonces, desde ese punto de vista, la atención estaba muy puesta en esa parte del desarrollo. No tanto quizá en entender si el estudiante era o no era un sujeto de derecho, que es lo que ahora se discute, Ujú, ¿ya? O en realidad, más que se discuta, es lo que se propone hoy en día. ujú, Nosotros como estudiantes éramos seres receptivos simplemente de conocimientos que entregaban los profesores, así se entendía y después cuando se va generando el desarrollo de este nuevo sistema escolar a través de la Ley General de Educación y después un montón de reformas que han venido después, eh, la visión de sujeto del estudiante cambia. Y ahí hay un cambio importante. ujú. Porque a nosotros se suponía que, o se entendía que éramos sujetos que había que normalizar. De hecho, así lo plantea la Política Nacional de Convivencia Escolar, que parte del año 2015 a replantear varios conceptos respecto a derechos, participación, ciudadanía de los Ujú, estudiantes y derechamente plantea al estudiante como un sujeto activo de derechos. ujú. O sea, que tiene voz, que se le debe escuchar y que en realidad tiene una opinión también válida. Claro. Nosotros no vivimos eso. No, pues yo me acuerdo que eso, pues, en el colegio nosotros éramos mucho más sumisos, podríamos decir, y, y el estudiante no tenía tanta voz, ni siquiera los papás tampoco como para alegar alguna cosa o querer implementar algún cambio, pues. A mí me pasó en primero medio y el otro día conversaba con mi pareja y me decía, hoy día eso sería un escándalo, no pasaría jamás, que fue que de mi curso, que éramos 30 y tanto, aprobaron seis alumnos. Y todos los demás fueron reprobados, po. Fue la única vez que yo reprobé en mi vida.
y fuimos 20 y tantos de un curso de 30 y tantos alumnos. Entonces me decían, ¿no? Y los protocolos y cómo eso nos pasó todo el año con notas bajas y ustedes no había nada que supervisar a eso, pues. Claro. Entonces, hoy eso ya sería imposible. Bueno, de hecho, un funcionario de la Ceremi, un colega en esos años que trabajé ahí, que fue del 2009 al 2013, un día estábamos conversando y no me acuerdo en qué contexto sea, pero me quedó muy grabado esto. Y me decía, mira, lo que un docente siempre debe entender y debe pensar, que si tú le explicaste una vez a un estudiante y no entendió, tenés que explicarle una segunda vez. Ujú. Si la segunda vez le explicaste y no entendió, hay que explicarle una tercera vez. Y si a la cuarta vez le volviste a explicar y no entendió, entonces uno tiene que revisar si lo que está explicando está bien Ujú. o no. Ujú. Entonces, ¿qué tanto nos estamos revisando nosotros mismos como docentes Claro que sí. cuando estamos generando un proceso de enseñanza-aprendizaje? Pero ahí también hemos hecho, hablado acá y hemos hecho igual una crítica a que quizás también el proceso de formación de un docente, ¿cierto? De un profesor tiene cosas que debiera cambiar en su base, ¿cierto? Desde la universidad, que de repente te pueden enseñar a explicar una materia, ¿cierto? Pero nos enseñan el contacto humano detrás, po. Y todo ese lado psicológico que es importante, que hoy día quizá ya cumplen otros profesionales que también Claro. apoyan dentro de una sala de clase. Eh, pero eso debiera ser profundizado un poco porque el contacto en sí es súper importante, po, en la forma que tú Exactamente. expresas lo que tú quieres enseñar. Bueno, y te comentaba hace un rato que yo estoy ahora estudiando un magíster Ujú. en la Universidad de Talca también, que es de política y gestión educacional. Y es un tema que se discute mucho, la formación docente desde la universidad, en qué estado se encuentra. Ujú. Mm, Los tiempos son medio acotados, pero he tratado de buscar mallas curriculares para ver cuál es el contenido que tienen y efectivamente pareciera que hay algunos elementos que hoy día son necesarios y que no están presentes en la formación. Ujú. Que esto que hablamos de buena parte nomás, pues porque también los profesores, por ejemplo, del mismo magíster, mencionan que hay también otras cosas, por ejemplo, como la formación curricular de los docentes, si está presente o no. O sea, la capacidad de tomar el currículum nacional y ver qué es lo que puedo hacer con eso en un proyecto educativo, Ujú. reformularlo, replantearlo, y muchas veces pareciera que eso no está tampoco en la formación. Pero ciertamente el contacto con, o las habilidades blandas, como se le llaman también, no es algo que haya estado presente. Y el tema es que el sistema, de alguna forma, dirigido por el Ministerio de Educación, ha ido avanzando profusamente y rápidamente en ir generando un contenido a todo eso. Ujú. O sea, hace poco, por ejemplo, salió una orientación del ministerio que es para contener los casos de desregulación emocional. Ah, claro, claro, escucho. ¿Ya? Entonces, apunta primero a los casos de estudiantes que tienen algún tipo de diagnóstico. Ujú. ¿Ya? Un TEA o SEA, como algunas personas ya lo están empezando a reconocer, más que un trastorno del espectro autista, una comunidad de espectro autista. Ujú. Hubo cualquier otro tipo de diagnóstico que pueda ser un antecedente que implique que el estudiante va a tener una conducta a lo mejor disruptiva Ujú. en el establecimiento. Por ejemplo, el síndrome de Down, Ujú. ¿ya? También. Entonces, lo que hace el ministerio básicamente es decirle, mire, esto es lo que también conversamos con los equipos directivos, porque es como lo más gráfico. Muchas veces en la organización, en una empresa o en el sistema público, va a tener extintores, ¿cierto? Porque puede haber fuego, entonces alguien tiene que manejar el extintor. Y luego capacitan a algunas personas que van a tener las competencias, van a tener la capacidad de control para ir, agarrar el extintor y apagar ese fuego. Ujú. Entonces el ministerio de alguna forma les dice, mire, usted colegio va a tener incendios, que van a ser los estudiantes, que se pueden desregular. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Capacitar a algunas personas para que tenga competencia para ir y contener eso, que es básicamente tomar el extintor y apagar ese fuego, y
lógicamente va a tener que buscar a las personas que tengan mejores habilidades ya de base para poder hacer eso. Ujú. El tema es que el ministerio en esa orientación dice que hasta ahora, o sea, no tiene más de un año. No se limita solamente a los casos de diagnóstico, puede ser cualquier Claro, claro, claro. circunstancia. Ajá. Entonces, ¿qué pasa si por ejemplo, un estudiante está viviendo la separación de sus papás? Que genera una crisis, Ujú, no va a ser el mismo dentro de la sala de ujú. clase. O, no sé, pues, falleció el abuelito, o están haciendo un hermano, o cualquier tipo de circunstancia que lógicamente va a afectar su estado dentro de la sala. Ujú. Entonces, así como esa orientación, hay un montón de otras orientaciones que van llegando a los colegios, les van solicitando que se instalen y muchas veces no están los tiempos, no están las capacidades para poder tomarla y decir, bueno, entendámosla realmente, qué es lo que tenemos que hacer, a quién vamos a tener que tomar, a qué, o vamos a tener que contratar a alguien más, o ya es suficiente con los trabajadores, con los docentes o asistentes de la educación que tenemos para poder contener esa situación. Entonces, que otro tema también que se va discutiendo mucho en el magíster, se van generando brechas. Entonces, el reconocimiento de brechas es súper importante entre, por ejemplo, en este caso, una política que el ministerio está impulsando y la capacidad que tiene finalmente el establecimiento, que es quien debe aplicar esa política, está logrando. Ujú. Y pareciera ser que la brecha, más que acotarse, se está alargando, porque el ministerio es una cosa, pero también la superintendencia otra. Y la superintendencia Hay tiene hartas manos otro, ahí. exacto, exacto. Y la superintendencia dice unas cosas y el ministerio dice otras. Ujú. Entonces, ¿a quién vamos siguiéndole la pista? Bueno, hay algunas cosas o algunos elementos jurídicos que nosotros vamos tomando para poder ver qué pista vamos siguiendo. Eso básicamente. Claro, no hay una mesa común quizás todavía donde se pueda sentar en representación todas las partes pero dentro de todo sí ha habido un consenso, por eso han sacado esa normativa de cómo proceder en ciertos casos también, po. Claro, es que hay un reconocimiento de necesidades eh, dentro de las comunidades educativas. Ujú, Y sí, no se ve un consenso. ¿Qué es ujú, lo que, bueno, por ejemplo, ahora con el tema que yo lo he conversado con varios compañeros esto, pandemia, salud mental, y se impulsa un proyecto de reactivación educativa. ujú. ¿Ya? Entonces, el ministerio emite estas orientaciones y por el otro lado la superintendencia dice, ¿sabe qué? Vamos a fiscalizar esto que se está aplicando y se exigen nuevas cosas a los colegios y no se revisa si lo que se le está pidiendo ya está o no está. Ujú. Porque el ausentismo escolar en Chile siempre ha sido un tema, no es nuevo. La deserción escolar siempre ha sido un tema, desde que prácticamente Chile es Chile, ha sido un tema el término efectivo del proceso escolar de las personas. ¿Aún hoy? Aún, sobre todo con la pandemia. Ya, Si los porcentajes de deserción o de riesgo de deserción ajá, son altísimos ajá. entre la pandemia. Se han ido perdiendo las pistas de estudiantes, entonces, bueno, dicen un protocolo especial para aplicar esto. Y decir, pero si eso ya está un poco regulado dentro de los colegios, tienen mecanismos para seguirlo. Entonces, ¿por qué tengo que adicionar un nuevo mecanismo Ujú. si ya los tengo? Y la cosa es que se les exige, porque después se les fiscaliza. Ya, ya. Entonces, el colegio está básicamente al trote tratando de cumplir con cosas que a lo mejor ya están Ujú, y están entre superintendencia muchas veces y ministerio generando ujú. estos requerimientos. Claro, quizá algo que unificara a todos, porque tú dices que se rigen, pero por normativas internas en ese ámbito, ¿cierto? Algunos, o sea, los colegios. Claro, es que los colegios tienen que desarrollar sus propias normativas. Claro. Entonces tienen que armar lo que hablábamos antes, un reglamento interno, Ujú, ese reglamento tiene que tener protocolos, esos protocolos abordan diferentes temáticas. Entonces, por ejemplo, la superintendencia
ha emitido circulares, ha emitido algunas instrucciones Ajá. básicamente para armar esos reglamentos, y por otro lado el ministerio ha generado otras orientaciones para también entender esos reglamentos. Y ahí yo creo que es donde empezaron a entrar ustedes también, ¿cierto? Que antes Claro, no había ninguna asesoría legal, quizás, porque también por lo que me acuerdo, nunca he visto, y lo que me han contado mi pareja también, es que recién ahora se ve el acercamiento legal claro. de abogados en ese sentido, a una normativa más firme, digamos. Más. Bueno, lo que decía antes, en la universidad, por ejemplo, el derecho educacional no existe Ujú, como concepto. Eh, Recuerdo que hace un tiempo compramos un libro de un par de abogados que también trabajaban, creo que en el ministerio, en la superintendencia, que sacaron un compendio básicamente de algunas leyes que son importantes, eh, y solicitaron que le presentaran el libro a un profesor de la universidad. Y el profesor de la universidad dice, en resumen, ¿sabe qué? Esto es derecho administrativo o es derecho laboral, pero no es derecho educacional. El ujú, derecho educacional no existe. Y yo creo que al menos es discutible. ujú. Eh, una de las grandes problemáticas es que el sistema escolar está regulado por leyes, reglamentos, decretos, igual que todo. Claro, lo que prima ahí es la Ley General de Educación, ¿no? Esa, Claro, eso es el paraguas, básicamente, ya, que ampara que todo. ampara todo, claro. Ajá, ajá, Luego hay un montón de otras leyes, por ejemplo, está claro, la ley de subvenciones, ajá. que regula el pago de subvención, pero también establece otras cosas. Por ejemplo, establece los requisitos para poder obtener o impetrar esa subvención. Ujú, Y entre uno de los requisitos tener reglamento interno. ya, Y dentro de ese requisito no es que diga tiene que tener un reglamento interno, sino que además empieza a dar un listado de cosas que deben cumplir. ujú, Y entre medio de eso apareció, por ejemplo, la ley de aula segura, que fue a modificar esos requisitos en realidad. No es una ley aparte que viva, eh, por decirlo de alguna forma, separada del resto de la normativa, sino que lo que hace es ir a modificar la ley de subvenciones ujú. y agrega entonces algunas modificaciones a cómo expulsar o a cómo se le puede cancelar la matrícula a un estudiante. Eh, Después de eso está la ley de violencia escolar, que también, que en realidad se dictó antes, pero que modifica a la Ley General de Educación también. Está la ley de aseguramiento de la calidad de la educación, eh, y así una serie de normativas Ujú. que hoy día están regulando el sistema escolar en su conjunto. Hay reglamentos, hay muchos reglamentos. Hay Ujú. reglamentos que regulan, por ejemplo, el uniforme escolar. Hay un Ah, eso reglamento también que es un regula, tema. hay un reglamento que Es regula un el tema. uniforme escolar. Hay un reglamento que regula eh, por ejemplo, la obtención para el reconocimiento oficial de los colegios. Ya. Hay un montón de reglamentos que, que dicen una u otra cosa, y Ujú, eso tiene efectos. ujú, Entonces, claro, lo que se ve enfrentado es que esto tiene un lenguaje que es jurídico, que antes no se consideraba mucho, porque en realidad la gente iba al ministerio y el ministerio daba las orientaciones y se quedaban con eso. Y hoy ujú, día eso ya no es suficiente, ujú. porque, no sé, por ejemplo, está el decreto de evaluación y promoción, ¿ya? Y promoción. Y promoción. Ya. O sea, cómo se evalúan a los estudiantes y cómo se promueven o quedan repitiendo, Ah, claro, pues. ¿ya? De ahí parte todo ese tema de las notas, igual que también se ha Ex- discutido. Ajá. Exactamente. Entonces, lo mismo, po, pero qué visión jurídica podría haber ahí? Y hay visiones jurídicas, Claro que weón. sí. Entonces lo hablábamos con un equipo directivo con el que trabajamos. Entonces estaban con un caso de repitencia, por ejemplo, con un niño de básica. Ajá. Entonces se generó un conflicto ahí con la familia y, y bueno, decían, oye, pero es que ahora se judicializó esto, que ese es el otro tema.
Ajá. Los casos escolares se están Sí, claro judicializando. que sí, pues sí. Ajá. Sí, o sea, tú sigues, por ejemplo, hoy día al Diario Constitucional Ajá. y casi toda la semana o regularmente están saliendo noticias. Por ejemplo, ayer creo salió una noticia que decía que la aplicación de expulsión por medio de aula segura es legal, está dentro del ámbito de la legalidad. Y también hay sentencias por recursos de protección que dicen, ¿sabe qué? Expulsó mal al estudiante. No Ajá. le dio el derecho a presentar sus descargos. Ajá. Lo hemos visto también con ministros que nos dicen, bueno, pero ¿presentó o no presentó sus descargos? Y es que en realidad el estudiante lo reconoció en la entrevista, pero la entrevista es indagatoria, no es un descargo, no es Ujú. defensa. Ujú. Entonces nosotros dijimos, probablemente acojan el recurso de protección y ordenen la reincorporación del estudiante. Ujú. Entonces, además, como otro elemento que ni siquiera habíamos conversado, esto se ha ido judicializando Ujú. con recursos de protección, con acciones por ley de discriminación, Ujú. que es otra normativa también que afecta a los colegios, la denuncia a la superintendencia. Bueno, el caso de la repitencia. Pues. Entonces estamos viendo cómo ir respondiendo a la familia, porque se ordenó la repitencia en base a las circunstancias que básicamente son que el estudiante no logra los objetivos de aprendizaje. Claro. Lo importante, objetivos de aprendizaje. ¿Los logró? No. Entonces se habla con la familia, que es lo que dice el decreto, eh, se evalúa con el equipo directivo y básicamente se pone en la balanza y dice, ¿es mejor o es peor que se promueva o que quede repitiendo? Ujú. Y entonces el equipo directivo, mire, ¿sabe qué? En base a esto otro, es mejor que el estudiante sea promovido. Ujú. Independiente a lo mejor si todos los objetivos de aprendizaje no los logró. Ujú. Bueno, este año que estábamos en ese como conflicto con la familia, decían, oye, es que tenemos que ponerle las evaluaciones de proceso, que son las observaciones, que es una posibilidad que da el decreto, de ir evaluando a un estudiante. Pero no ha venido, entonces, ¿cómo le colocamos las evaluaciones? Ah, ya. Y le decía, pero si no ha ido, no las coloquen. Lo que pasa es que el año pasado, me decía el jefe de la unidad técnico-pedagógica, el año pasado nosotros le pusimos un uno. Entonces, ¿cómo se va a ver esto ahora que el año pasado le pusimos esas notas y este año no? Ujú. Y decía, pero a ver, usted la decisión el año pasado, ¿la tomaron porque logró los objetivos de aprendizaje o no los logró? ¿O la tomaron porque el estudiante tenía puro uno en evaluaciones de proceso? No, porque no logró los objetivos de aprendizaje. Entonces no hay problema. Ujú. Y como que descansa él. Y dice, ah, y ahora sí, lo entiendo. Ya. Entonces, claro, tiene un efecto la aplicación, por ejemplo, de ese decreto que va a tener diferentes consecuencias. Ujú. Y ese es básicamente el trabajo que se trata de hacer desde un punto de vista jurídico. Ya. Interpretar los decretos, interpretar normativa y eh, permitir un cumplimiento dentro de eso, porque si no, el establecimiento es sancionado también. Claro. Eh, Me imagino que toda esa normativa también sea algo beneficioso, bueno, tanto para los alumnos como para la sociedad en general, pues. Algo que viene a beneficio. eh, Así se piensa. claro, me acordaba que tengo una tía que reprobó 5 veces, creo, en séptimo o algo así. Y ahí la sacaron del colegio en ese entonces. Claro, hoy Me día igual imagino. se puede ir un estudiante por repetir más de 2 veces. Ya, ya. Repetir una vez está prohibido. Pero me imagino que hay mucho más cuidado para que eso no pase. O sea, protocolos incluso de las Claro, normas del colegio, ¿cierto? claro. Para que haya un seguimiento durante el año y eso no llegue a Sí, a un fondo tan grande. de hecho, ese mismo decreto establece que un estudiante que haya sido promovido o que haya repetido, independiente de cuál fuera la decisión, Ujú. debe tener un seguimiento el año siguiente Ya, y debe tener un tratamiento, por decirlo de alguna forma, especial ya. para que pueda seguir el próximo año y ir nivelándose de alguna forma. Ujú. Entonces sí, ahora, eh, lo que decía antes, esto viene en base a varios cambios que se fueron generando en relación a lo que se entiende por estudiante. Entonces, cuando se empieza a observar al estudiante como un sujeto activo de derechos, que también viene de la mano a otros principios normativos que han venido aterrizando, por ejemplo, el interés superior del niño,
eh, se empieza a comprender de alguna forma el proceso de una forma distinta. Ujú. Se entiende de forma distinta porque el, como no se pueden tomar decisiones arbitrarias en relación a lo que pueda vivir o lo que pueda sufrir un estudiante y se debe además proteger su integridad, hay que ir generando protocolos para Ujú. ver si lo que hablábamos antes. Bueno, hay un estudiante que se desreguló. Tenemos antecedentes que tenía un diagnóstico que podría, pero si no lo tenía. Ujú. Por ejemplo, el tema de salud mental que estábamos hablando antes. Eh, en salud mental está toda la temática de ideación suicida o autolesiones. Entonces, hay una orientación por ahí del ministerio que dice que esos son indicios de algo a lo mejor más profundo Ya. que puede estar afectándolo. Ajá. Una vulneración de derechos al interior de la familia Ajá. o acoso escolar en el establecimiento. Entonces, la idea del ministerio que plantea es, mire, esto puede ser una señal de algo. Ujú. Y aquí se empieza a mezclar con lo que hablábamos antes también. Claro. ¿Qué tantas cosas tengo que ir desarrollando para abordar un caso? Ujú. Entonces, por ejemplo, muchos colegios que generan o elaboran protocolos de salud mental para abordar los casos de ideación suicida o autolesiones. Pero el ministerio, por otro lado, está diciendo, oiga, pero es que esto puede ser una señal solamente. Entonces, ¿qué hago? Yo activo un protocolo de vulneración, que es lo que yo debo tener, Ujú. y proteger al estudiante, buscar los mecanismos para dar esa protección, o activo esto otro que en realidad es ir a abordar a lo mejor la situación en forma inmediata. Ujú. ¿Cuál es la consecuencia de no hacer nada de eso? Que eventualmente el colegio tenga que responder. Po. Claro. Y está respondiendo. Ajá. O sea, Ajá. están siendo demandados también por indemnizaciones. Ajá. Y hay condenas ya a establecimientos educacionales por no haber, Por negligencia, digamos, en algunos básicamente, casos. Ujú. básicamente, Ujú. Ujú. por no haber activado sus protocolos. O sea, claro, hoy día si un profesor escucha algo, Mm. le cuentan algo, inmediatamente tiene que activar el protocolo. Exactamente, tiene que informarlo a alguien Ujú. dentro de su equipo directivo para que puedan empezar a generar los mecanismos de protección del estudiante. Po. Ujú. Porque si no, efectivamente, el ámbito o más que el ámbito, el riesgo a que sea más dañado un niño, niño o adolescente va aumentando, Ujú. va aumentando. Entonces, de ahí van a venir las consecuencias al colegio, van a venir las consecuencias eventualmente incluso al docente. Se Ujú. puede entender que puede ser un cómplice igual de alguna situación que es Claro, pues sí. medio delicada. Ajá, ajá. Hay, hay varias cosas que pueden estar viviendo los jóvenes y no están siendo escuchados. Por eso también todos estos cambios que Ujú. Lo que se implementa también de un tiempo hacia acá, el tema de la inclusión, ¿cierto? Y también, ahí quizás también entra mucho de esa parte, porque, porque está también los temas de la ley TEA, ¿cierto? Los claro, TEA y toda la parte de personas con capacidades distintas que terminan ahora estudiando dentro de una misma sala de clases, ¿cierto? exactamente. En mi época no pasaba eso, pues un niño con síndrome de Down no hacía parte de la misma clase que un Tal cual. niño normal, digamos. Como, Sí, eh, efectivamente, o sea, y de hecho yo creo que más de algunos tuvimos compañeros con algún tipo de trastorno y simplemente no estaba diagnosticado y probablemente haya sufrido algún tipo de acoso ujú, ujú. porque era diferente Oh, ya era muy común, claro. Seguro que sí. Ajá, ajá. Yo creo que todos lo vimos Ujú. también. No había tampoco una conciencia respecto al acoso escolar. No, el Eh, bullying Era terrible. era de todos los días, ¿no? Exacto. O sea, Hasta los profesores. sí, Claro. exactamente. Sí, sí, de todas maneras. Y también recuerdo algunos profesores que sus mecanismos de, de contención no eran los mejores. No, yo le contaba a la Nati el otro día y quedó así como con la boca abierta. Y dijo, ¿cómo pasaban esas cosas? Sí, Agresiones así de sí, profesores con alumnos. Cosas que hoy día ella dice eso, daría una demanda, estaría en la tele, yo creo. por supuesto. Porque, y era
era llevado así, ¿no? Como y las mamás incluso como que daban el derecho al profesor quizás a hacer algunas cosas que no debían. Bueno, ahora, por ejemplo, la situación a nivel escolar está bien compleja. Ujú. Con, de vuelta de la pandemia, ya Sí, este año ha eso ha sido un poco afectado más normal. mucho. Ajá. Sí. Y se han visto altos índices de consumo problemático de droga y alcohol. Ujú. De hecho, hay un estudio de la Defensoría de la Niñez que entrega algunos resultados de salud mental y consumo problemático de droga y alcohol. Y, bueno, una muestra, pero igual porcentajes son altos. O sea, estudiantes que, no sé, el 49% presentan, por ejemplo, consumo problemático de droga y alcohol. Mm, es O un que no han número muy sido, grande. exactamente. O que no han sido, o no han tenido la oportunidad de ser atendidos, por ejemplo, por algún psicólogo o psiquiatra. Ujú. Em, entonces, bueno, el punto es que hoy día está todo muy complejo. Sí, está muy complejo. Pero yo creo que a diferencia de lo que ocurría antes, hay muchas cosas que también se dejaron de normalizar. Y Ujú. por eso también está más complejo. Ya. Es como cuando dicen, oiga, es que el colesterol antes no era un problema. Ah, claro, pues, claro. Entonces, ahora es un problema. ¿Por qué? Porque cambiaron la medida nomás, po. Ajá, ajá, No es ajá. porque haya un problema efectivo de salud, sino también porque la medida de un colesterol bueno o malo cambió. Ujú. Y hoy día hay menos tolerancia también, quizá, o hay menos normalización a la violencia, porque yo también vi en mi colegio que de repente vi consumo problemático de droga, alcohol, vi también violencia escolar, acoso escolar, golpes, peleas, Ujú. y el tratamiento era completamente distinto a lo que ocurre hoy en día. Ujú. Pero está no sé si sobrevalorado, pero sobreexigido esa toma de decisión ahora versus a lo que ya antes era, quizá era muy suelto, Sí. pero quizás ahora es muy estricto. Yo creo que sí está sobreexigido en una parte y hay que ir evaluándolo. O sea, cuando también entendemos que no tenemos, por ejemplo, una reflexión normativa de todo esto, Ujú. que lo está haciendo la superintendencia hoy en día, a través de algunos instructivos o dictámenes, que es como se pronuncian normalmente los servicios públicos, sobre todo los que tienen facultades interpretativas para fiscalizar. Ujú. Em, Falta también un trabajo paralelo quizás desde la propia universidad a ver y entender hacia dónde se está conduciendo esto. Ujú. Por ejemplo, antes las sanciones a estudiantes se aplicaban por sumatorias de anotaciones negativas. Ujú. Entonces, tenía 3 anotaciones negativas y eso implicaba inmediatamente un día de suspensión. Tenía, no sé, 6 anotaciones, 2 días de suspensión. Y así hasta que eran expulsados. Ajá. Muchas veces independiente, así la falta era muy grave, para mí no había mucho miramiento a Sí, eso. no, no hay una medida. Entonces, ahora, por ejemplo, se exige que eso deba ir por un debido proceso. Entonces hay que darle los derechos a los descargos, hay que esperar los descargos, hay que hacer toda una investigación y tomar una resolución. Ujú. Muy judicializado. Ujú. Entonces, claro, hay un resentimiento de parte de los equipos directivos a decir, oye, pero es que tanto para poder tomar una decisión, y es que es así, Ujú. por otros también motivos. Pero, que es la otra parte también de la moneda, podría implicar también que hoy día un estudiante con una falta que sea suficientemente grave pueda ser expulsado. Ujú. Entonces, lo que se hacía antes, que era a lo mejor pasar todo el año con citaciones de apoderados, que además se veían como una falta, como una sanción también, o con anotaciones negativas y suspensiones, condicionalidades de matrícula y hasta llegar al... Podía pasar todo el año. Y hoy día un estudiante que entra en marzo y comete un error, por decirlo fatal, Ujú. se podría ir inmediatamente. Ujú. Entonces, hay, hay de alguna forma una compensación Ya. a lo que se le exige. Porque sí hay exigencia a ir tomando otro tipo de medidas, porque después van a ser revisadas. Van a Ujú. ser revisadas por la superintendencia o van a ser revisadas hoy día por la Corte de Apelaciones, que está ocurriendo. Ujú. O sea, mm, es algo que se ve prácticamente toda la semana,
un recurso de protección en contra de un colegio porque se adoptó mal una medida. Ujú. Todavía es prematuro decir qué consecuencias va a tener, porque en realidad como no ha habido nunca un análisis respecto a esto, es difícil saberlo también. Estamos todavía en ese proceso de evolución. Está en pañales, Sí, ajá, está ajá. en pañales. O sea, yo creo que desde que la superintendencia aparece, hay un desarrollo un poco más robusto de todo esto, Ya. porque obliga igual a ir estudiándolo. Ujú, Porque si la super dice una cosa, el colegio tiene que tomarlo y entenderlo. ujú. Entonces hay una exigencia y esa exigencia podría implicar empezar a desarrollar ideas. Si el derecho no es cuadrado, está Claro. sujeto a interpretaciones Ujú, y a visiones y a la aplicación también al caso a caso. ujú, Entonces, no siempre va a ser, como dicen, blanco-negro. Hay grises y también hay colores. ujú. ¿Tú tienes claro cuáles son las principales demandas en ese ámbito? ¿Qué es lo que más se ve? Eh, Sí, hoy día hay recursos de protección muy regularmente por aplicación de sanciones. ya. Desde el alumno hacia el colegio. Desde o los apoderados hacia el colegio, Claro, apoderado interponiendo del recursos de colegio. Ajá. protección. También se han visto algunas demandas por indemnizaciones, ¿Ya? ¿ya? Daños por no haber por negligencia básicamente, Ujú, porque no se aplicó un protocolo, por ejemplo, en un caso de bullying o de ujú, acoso escolar. ujú, Eh, Esas dos cosas se están viendo harto y obviamente denuncia miles, porque uno se mete a la superintendencia, los datos y ya está la denuncia. Y ujú. eso implica que le piden informe al colegio. En general tampoco tiene grandes efectos, porque la superintendencia, más allá de decir se ajustó o no se ajustó a lo que hizo y luego aplicar una multa si es que no se ajustó, Ujú. no es mucho más. Entonces, la- las vías de acción de muchas familias hoy día están siendo los recursos de protección. Ya, Y según el caso, muchos se están acogiendo. ya. Entonces tienen una buena acogida hacia, o sea, en Sí, beneficio al alumno, digamos. esto es judicial, entonces Ajá, dependiendo del caso a caso, ajá. pero sí se han visto muchos recursos que se acogen y que en definitiva es darle la razón a un estudiante. ¿Y eso es transversal en un colegio Sí, privado, subvencionado? sí, no hay No hay diferencia. diferencias, No. pasa en todos lados. Exactamente. Ujú, Esas formas de actuar son instruidas para todos los establecimientos educacionales, ujú, independientemente si es particular pagado, si es subvencionado, ujú, si depende de la municipalidad o depende hoy día de un servicio local o una corporación. ujú, El sistema es bien complejo, pero en algunos puntos integrados, como este. ujú. Eh, ¿Cómo ves tú ese avance? Eh, ¿Para dónde va? Yo lo encuentro interesante, no sé todavía para dónde puede llegar. Como decía, es reciente, o sea, Ujú. del 2013 hasta ahora es poco tiempo Y se ha avanzado harto y igual. se ha avanzado harto. Ujú, En comparación eh, a otras disciplinas del derecho. No sé, por ejemplo, el derecho laboral tiene más de 100 años, ujú, el derecho administrativo tiene más de 60, ujú, por decir una cosa, el derecho penal también tiene cientos de años de desarrollo. ¿Para qué hablar del derecho civil? ujú, Son, son, eh, son disciplinas que tienen mucho desarrollo de ideas. La educativa tiene poco desarrollo de ideas dentro de ese ámbito. ujú. Y estamos muchas veces más supeditados a las políticas que va dirigiendo el ministerio o lo que va diciendo la superintendencia. Entonces, se requiere igual más trabajo. Ujú. ¿El derecho aún es, o cuando estudiaste tú, como elitista? Como antes siempre Mm, se hablaba mucho y se tocaba ese tema, tal como quizás otras carreras también claro. lo son o lo fueron, pero ¿encontraste algo? Dentro de la carrera no, es bien transversal, pero sí me acuerdo una vez que estaba conversando con una profesora de la universidad y me pasa una nota del diario El Mercurio. Me dice, mira, lee esto.
Entonces se refería precisamente a ese tema, pero una vez que uno egresa. Ujú. Entonces, básicamente en Chile hay dos facultades que son las facultades que tienen las llaves para trabajar en cualquier lado, Ya. que es la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y de la Católica de la PUC. Ajá. Entonces contaba el caso de un estudiante que había salido de la Universidad Diego Portales, que es una muy buena facultad de Derecho. Ajá. Esta es una historia antigua igual, pues, como de Ajá. Ajá. 2006, 2005. Entonces decía que el mejor alumno de la carrera, con carta de recomendación de profesores que, que además eran colegas con otro estudio jurídico, le dice, ya, anda a pedir trabajo a tal estudio. Y él va y le dice, te llamaremos. Ajá. Entonces, rápidamente entendió el estudiante, según la nota del Mercurio, que no lo iban a contratar. Entonces se va muy frustrado a hablar con su profesor que lo había recomendado y le dice, oye, básicamente me mandaron a la punta del cerro. Entonces el profesor llama y le dice, oye, pero es un alumno brillante, por qué lo rechazaste? Y le dice, mira, voy a ser sincero. Primero, no salió ni de la Chile ni de la Católica. Segundo, no se maneja, no sé si era en un segundo o en un tercer idioma. Ajá. Y su perfil físico no se ajusta al perfil de nuestros Ve, clientes. qué increíble. Entonces, la profe en el fondo me decía, fíjate cómo funciona esto. Ajá. Y ella lo que nos recomendaba era que, que básicamente no salía a buscar trabajo, sino que empezar a armar proyectos desde abajo inmediatamente. Ajá. Porque eso pasa. Entonces, claro, a nivel del ámbito laboral, sobre todo en ejercicio libre, que son estos estudios que están ahí tramitando cosas, Ajá. sí hay un cierto grado de elitismo. Ujú. Eso es prácticamente innegable, pero yo creo que cada vez menos, Ujú. cada vez menos. ¿No te tocó? Bueno, tú dijiste, tú partiste también. ¿Cuál fue tu primer trabajo? En la Seremi de Educación. Ya. Tratamos de hacer algo con un amigo antes de un estudio, pero en realidad Ajá. éramos unos bebés de pecho todavía en ese momento, Claro. entonces no nos resultó mucho y se presentó esta oportunidad y para mí fue como la iluminación. Ajá. Ajá. Me dijeron anda a dejar currículum, que hay una oportunidad de trabajo en la Seremi de Educación y fue, esto es. Y ahí, ¿cuál era el requerimiento? ¿Qué empezaste a abordar ahí al tiro? Bueno, los temas que vienes desarrollando también, po. Claro, mira, es que además ocurrió algo, po, Ajá. porque yo entré el 2009, a finales del 2009, y pasaron dos hechos importantes, que uno fue el terremoto y Ujú. otro fue el cambio de gobierno. Ah, claro. Entonces, yo creo que 2 años estuvieron volcados a ir regularizando situaciones post-terremoto con un gobierno nuevo de derecha, Ujú. porque todo lo que venía antes era concertación, Ujú. sale un gobierno de derecha, entonces además hay un cambio de visión, po. Ajá. Y eso implica que fueron años intensos trabajando en un galpón, porque Ajá. tuvimos que Ajá. salir del edificio, compartiendo, Oh, sí, claro, claro que compartiendo sí. con todos los otros funcionarios Ajá. en realidad más que un galpón era el gimnasio que estaba en la Seremi, Ajá. y, y viendo cómo volvían los colegios que estaban terremoteados, no estaban terremoteados, proyectos para regularizar infraestructura o para reconstrucción. Fue todo muy conducido hacia eso y también a los primeros movimientos de reforma, porque viste que el 2009 sale la Ley General de Educación Ujú. y esta ley sí trajo cambios que al menos para mí son significativos, como por ejemplo entregarle principios a la educación. Ujú. Entonces ya la educación no se mueve por el mar sin ningún tipo de conducción. Le Ujú. dijeron, ¿sabe qué? Esto tiene que ser inclusivo, esto tiene que respetar la diversidad, la multiculturalidad, tiene que contener responsabilidad, un montón de cosas. ¿Y de dónde parte ese de la Ley General de Educación? Ujú. ¿Y quién impulsiona esa? Esa ley se desarrolló, si mal no recuerdo, en el gobierno de Michelle Bachelet. Ya. Claro, porque hasta el 2006 fue Ricardo Lagos, Ajá. y claro, en el 2006 en adelante, cuando explota este tema de los pingüinos,
estaba el primer gobierno de Michelle Bachelet Ujú. y el resultado de todo ese movimiento fue en ese gobierno, Ya, ya. que luego es publicada en 2009. Ajá, ajá. Entonces, también hubo cambios hacia los sostenedores, porque antes cualquier persona podía ser sostenedora. Sí, Si son tú querías ir, llegabas al ministerio y decías, mire, inversiones. yo soy Luis, quiero presentar este proyecto, Ajá. y decían, ya, perfecto, tiene que traer esto, esto y esto otro. Ya, y el primer Y cambio, era un buen negocio también. O sea, probablemente, porque mucha gente se fue metiendo, ajá. no había mucho control. Yo creo Ujú, que más que fuera un buen negocio, porque también proyectos fracasaron, ujú, no había mucho control. Y como no había tanto control, se podían cometer más que irregularidades, malos mecanismos de gestión. ujú, O sea, para mí cualquier empresa, cualquier organización tiene que tener un cierto grado de orden. ujú, No se exigía, entonces se podía administrar como quisieran. ujú, Entonces eso fue cambiando cuando ya les dicen, ¿sabe qué? Ya no puede ser cualquier persona ujú, quien gestione esto, que es el sostenedor. Tiene que ser una persona jurídica. ujú, Entonces tienen que transformar a sociedades, a empresas individuales de responsabilidad limitada, sociedad anónima o incluso también fundaciones o corporaciones, pero ya usted como Luis o como Francisco no pueden. ujú, Y ujú, eso impulsa un cambio. ujú. Y ese cambio también lo estuvimos trabajando mucho porque tenían del año 2009 al 2011 para hacerlo. Ya, fue un tiempo corto, entonces Sí, todos tenían que... sí, tenían que hacer ese cambio. Ujú, ujú, No, yo creo que no fue tan significativo como el que se hizo ahora, porque la ley de inclusión ujú, pone término al lucro. ujú, Y la ley general de educación no tenía ese objetivo para nada. claro. Y bueno, el fin al lucro también es algo que se venía pidiendo y luchando desde Sí, hace mucho tiempo, po. Y bueno, todo eso de que la inclusión también, el tema de también. que se sumara, eh, es beneficioso para la sociedad. Eso apuntan los estudios, Ujú, que la inclusión el final lucro en la educación impulsa mejora educativa. ujú, Ahora, eh, eso todavía se está desarrollando, no es algo conclusivo. ujú, Hoy día, por ejemplo, si bien la mayoría de los colegios están regulados por fundaciones o corporaciones, también hay colegios que son sociedades ujú. que están hoy día legitimadas dentro del ámbito educativo también, ¿ya? Una de las problemáticas que actualmente se está viendo también y se está revisando es el tema de la admisión. Porque, claro, También es otro tema, claro, la claro. inclusión, Ujú, ujú, ley de inclusión es fin al lucro, al ujú, financiamiento compartido y a la selección. ujú, Y ese mecanismo de selección fue, la propuesta fue lo que reconocieron como la tómbola y que en el fondo el sistema va asignando los cupos aleatoriamente y está generando hartas problemáticas. Entonces se está viendo si hay algún cambio, algún ajuste para poder mejorarlo. Es que también habrán demanda en ese sentido por ello, ¿no? Mira, nosotros vimos un caso más que por una, bueno, es igual es una demanda, porque fue un recurso de protección, Ajá, de un estudiante que quedó sin cupo porque la mamá no fue a matricularlo en el momento en que tenía que matricularlo, ya. ¿ya? Y la corte dijo, oiga, pero si después viene todo un proceso de regularización, ahí lo debe haber matriculado, po. Pero ese proceso de regularización no es para que regularicen la situación de un estudiante que no fue matriculado en su momento, sino que para que las listas de espera que tienen los colegios, porque hay con muchos colegios Ujú, que son muy deseados por los apoderados, eh, se igual postulan, pero como no hay cupos, o sea, si tenía para ingresar, no sé, 35 estudiantes y, y se fue uno, queda con 34. Es una cuestión muy lógica. Entonces ingresa la primera persona que está ujú, en la lista. ujú, Ya, ese proceso concluye el 29-30 de diciembre. ya. Entonces después viene en enero un proceso en que se va, en que se asientan algunas otras situaciones, Ajá. porque todavía siguen habiendo movimientos de estudiantes. El asunto es que el decreto es muy ambiguo, entonces no se sabe muy bien si
este proceso de admisión es para todos los estudiantes o para los que están ya en el colegio no se les aplica, Ah, ya, ¿ya? ya. Yo Ajá, ajá. lo había discutido también con un amigo que trabaja en una Seremi y me decía, mira, yo soy de la idea que no se le aplica a los estudiantes antiguos. Y mi postura es que yo creo que sí se les aplica, pero no porque directamente se les aplique, sino que por las consecuencias que tiene. Ujú, ¿Ya? ¿Por qué? Porque toda la comunidad educativa tiene que seguir este proceso, ujú, ¿ya? Que dicen, mire, las matrículas empiezan en noviembre y usted tiene que ir al colegio a matricular. ujú, Entonces, no es que haya una continuidad, sino que tiene que haber una acción activa de parte de las personas para que le digan al colegio que su hijo va a continuar. Bueno, entonces, de alguna forma, si no lo hacen, se entiende que pierden ese cupo. ujú. ¿Y cuándo aparece ese cupo? En ese proceso que viene después que se llama regularización. Ya. Ah, ya, ya. Si se libera el cupo, quien estaba primero lo puede ocupar. Ajá, ¿Ya? Entonces, la mamá dice, oiga, básicamente me sacaron a mi hijo del colegio. ajá. Porque no fue en la primera, digamos. Exactamente. Ajá. Y nosotros le dijimos, no, pues lo que pasó es que en este proceso usted podría haber ido de primera, el 2 de enero, por ejemplo. Ya. Y no se hizo esa gestión. Entonces, quien ocupa el cupo es quien estaba esperando. Ajá. Ese es el mecanismo Ya, ya. como que entrega el sistema de admisión. Ajá. Bueno, la Corte lo que entendió es que había que matricularlo igual, Ya. porque había que regularizar, entre comillas, la situación. Claro. Y eso está en discusión. Ajá, O ajá, sea, es una discusión jurídica igual ajá. de, bueno, si tenía la obligación, no tenía la obligación, si el colegio tiene que matricularlo, no lo tiene que matricular. Claro, es una duda de los papás también, me imagino. Obviamente una duda, po. Ujú, En general igual eh, el sistema judicial está entendiendo en gran medida que estas medidas se deben ir aplicando con el principio del interés superior del niño, ujú, que es un principio de interpretación y de aplicación de leyes. ujú, Y entonces dice, ¿sabe qué? Si esa era la preferencia, tiene que matricular. ujú, El tema es que también se entiende que el colegio tiene una responsabilidad respecto a eso y la verdad es que pareciera que no la tiene. Entonces, hay un tema todavía con admisión que pareciera ser que hay que ajustarlo, pero no se sabe, eso va a depender del ministerio. ujú. ¿Cuál ha sido para ti, no sé si has acompañado algún caso quizás más de cerca o de los que te ha tocado ver también, que te haya llamado más la atención, que haya pasado a ya una demanda o algo mayor, o tomado algún... Directamente, ¿Mm? mm, No sé si hay casos emblemáticos nacionales en ese sentido sí, de... yo, mira, nosotros tratamos de ajustar lo más posible el trabajo de los colegios a la normativa. Ujú, Obviamente recibimos denuncias, recibimos demandas, recursos de protección, pero los más significativos a mí me parece que han sido el caso de un estudiante en Santiago que fue sorprendido con marihuana, mm. un estudiante de enseñanza media. Que hoy día yo creo que también está cada vez más común. Lógicamente, bueno, es una cuestión que pasaba antes, lo que hablábamos hace un rato, Ujú, el- yo creo que hay un cambio de visión más que de las situaciones que ocurrían. ujú. Para mí, lo que pasa hoy en día no es muy diferente a lo que pasaba Claro que antes. sí, el actuar es distinto. Exactamente, la intervención es diferente. Ujú, Bueno, y este estudiante, lo que hace el colegio es citar a Carabinero y Carabinero hace un operativo. Entonces lo sacan esposado. Y el resultado de toda la situación probablemente haya tenido también otras circunstancias al estudiante, pero termina en suicidio. oh, Sí, sí. Y hay varios casos así, que están vinculados también a salud mental. Por ejemplo, los estudiantes que presentan disforia de género o una identidad de género diversa a la que, ujú, a la que tienen, que tampoco a lo mejor están recibiendo apoyo en sus casas, no la claro. reciben en el establecimiento y en una situación de, a lo mejor de depresión, pueden tomar ese tipo, que han pasado también. Sí, sí. Hace poco pasó una, creo que en Cauquenes, Ujú.
Eh, Y bueno, en el norte todas también. son cada vez más comunes y todavía no sabemos como sociedad lidiar con ciertas No, claro, diferencias. claramente. Está muy nuevo todo eso para nosotros. Exactamente. O si, además, hay algunos grados de resistencia también. Ujú, Por ejemplo, al reconocimiento en identidad de género. ujú, Hay opiniones diversas, por ejemplo, a que eso sea real o no. ujú. Entonces, hay algunos debates que se están desarrollando hoy en día con el tema de identidad de género. Da pa largo Ese ese otro. tema también, que es bien complejo aparte, pues. A mí Exacto. me pasó una suspensión ahora que nombraste. Habíamos ido de un paseo de curso y a mí de chico siempre me encantó los cuchillos. Y me compré una cortapluma. Claro. Era como una navajita suiza así Sí. chiquitita. Y era chico así. Y yo estaba en quinto medio, quinto básico, quinto básico. Y, y la guardé en el fondo de mi bolso, no la saqué en ningún momento, nada, no la mostré ni siquiera a mis colegas, no fue que andaba ahí con la cortapluma. Claro. Y llevaba una bebida, una lata de bebida, y no sé cómo la lata se abrió, se reventó en mi mochila. Y ahí la profesora se acercó y para ayudarme a limpiar y todo, encontró esa cortapluma ahí, y ese fue el Claro. motivo de suspensión. Estuve 3 días en la casa. Pero Bueno, en ese entonces, imagina cómo era sí. la situación. Un compañero en ese mismo viaje fue suspendido porque se tiró un chancho en el bus. Esa fue su... Claro. ¿Entiendes? Como era de quizá rígido, pero al mismo tiempo desproporcional sus Mira, medidas, po. ese es un concepto muy, muy, muy importante Ujú. y bien interesante que también que surja y directamente desde ti. Sí. Porque uno de los principios que plantea, por ejemplo, la ley educativa es el principio de proporcionalidad. Ujú, Entonces, a los colegios hoy día le dicen, sus sanciones, sus medidas deben ser proporcionales a las faltas cometidas. ujú, Entonces, una cosa es cometer la falta y otra también es definir las faltas, po. ujú, Entonces, se ven, por ejemplo, muchos reglamentos que se colocan en el mismo nivel como una falta, por ejemplo, grave o gravísima, no sé, agredir a otra persona, a un compañero o un docente, con salir de la clase o no claro, entrar a sí, clase. sí, es muy distinto. Entonces, no tiene coherencia ni Ujú, proporcionalidad tener en el mismo nivel esas faltas. ujú, Ahora, eh, no es algo que esté muy desarrollado hoy en día. Hay muchos colegios que probablemente lo tengan de esa forma y no haya cuestionamiento respecto a eso. Lo mismo, por ejemplo, con estos estudiantes que llegan atrasados, ujú. que también es un tema. Y yo entiendo que sea un tema, porque en el fondo el colegio, los colegios que son además muy grandes, tienen que establecer protocolos y procesos para mucha gente. Ujú. O sea, de base piensa que es trabajar solo con personas. No es que uno llegue a un lugar y tenga que lidiar simplemente con una máquina o con un computador, con un vehículo. Uno llega y tiene que lidiar solo con personas, con Y estudiantes, con cada apoderados. individuo es uno Es un distinto. universo, exactamente. Entonces, todavía se van viendo estas cosas y, eh, por ejemplo, ahí hay otro elemento, pues ya, y llegan atrasados y dicen, es que yo el tercer atraso lo quiero suspender. Entonces yo me pregunto y digo, a ver, si el estudiante ya está perdiendo clase, ¿la sanción va a ser pierda más clase? Y de nuevo, nos vamos a ese principio de coherencia y proporcionalidad que hoy día se le exige a los colegios. Ujú, No es algo que se le ocurra a una persona, está en la ley. ujú, Entonces, obliga a ir haciendo estas revisiones, a entender también el propio quehacer educativo para que tenga una coherencia, proporcionalidad. Eh, Ahora, por otro lado, también hay muchas cosas que van ocurriendo que también, lo que hablábamos, se normalizaban. ujú. Ya se normalizaba, por ejemplo, una agresión, una pelea. Y muchas veces la agresión podía ser un delito.
Ujú. Ese tipo de agresión. Por ejemplo, el porte de arma blanca es un delito. Sí. Entonces, a lo mejor no dimensionamos Sí. estamos al filo de la ley. Ujú. Y hay menos tolerancia también a eso, o hay menos normalización a ese tipo de cosas, lo que a mí me parece que está bien igual. Sí, igual yo fui un, Un un delincuente. delincuente en quinto básico. Exacto. Mira, Oye, pero me acuerdo clarito, yo no sí, la mostré a nadie, llegué y la guardé así. La profesora fue la persona que vio sí, porque el azar de la vida me dio que sí. reventar ahí. Mira, yo me acuerdo un profesor de la Universidad de Derecho Penal y nos contaba como anécdota que, por ejemplo, los delitos son delitos. Ujú. Ya no hay formas de que se puedan legitimar. Ya, ¿Ya? ya. Hay mecanismos ahí doctrinales que dicen que uno no puede perdonar un delito, básicamente. Ya. Hay salidas sí. Entonces, el Ministerio Público tiene el principio de oportunidad, por ejemplo, para perseguir o no un delito, según si fue muy grave o en realidad hay circunstancias que ameritan otro tipo de salida. Pero bueno, lo que nos contaba este profesor era que en el norte, por ejemplo, en una comuna muy pequeña, pasaba poco en el ámbito criminal. Ujú. Entonces, ¿qué era lo que hacía el fiscal? Se iba los domingos a los partidos de fútbol. Le decían, ¿ustedes piensan que, por ejemplo, el delito de lesiones eh, se pueda aceptar socialmente? No pasa por una aceptación social, lesionar a otra persona. Ujú. Dice, pero sí hay ciertos grados de costumbre que se pueden reconocer. No es común, para nada común en el ámbito penal, pero sí hay algunos. Por ejemplo, las lesiones en deporte. Ujú. ¿Ya? El boxeo, por ejemplo. También. El boxeo es una agresión directa. Ajá, Y entonces se podría decir que es un delito lo que está ocurriendo. ajá, Pero hay una aceptación social porque es la definición de ese deporte. ajá. En el fútbol pasa exactamente lo mismo. Entonces el fiscal, ¿qué era lo que hacía? Se iba los fines de semana y quien generaba una lesión a otro lo formalizaba o empezaba una investigación penal porque era una lesión, po. Ya. Y las lesiones, desde las lesiones menos graves, si mal no recuerdo, son delitos que debieran ser investigados. Ujú. Normalmente no se hace. Ujú. O sea, en un partido de fútbol, por ejemplo, profesional, No, eso yo creo que no pasa. no pasa. O sea, a no ser que pase a algo generalizado, algo Exacto. muy... Y muchas veces uno ve que el jugador va con toda la intención Sí, claro. a pegarle ahí Ajá, al hueso, ajá. a la canilla. Han habido fracturas Sí, por sí, sí. eso, Ajá. pero nadie ve que el jugador X fue formalizado por la lesión que le generó al otro jugador. Pero pasa. Bueno, anecdóticamente era lo que nos decía este profesor, Ya, porque ya. que en el fondo iba el fiscal para poder hacer algo, porque si Ajá, no ajá. pasaba un montón de tiempo muchas veces sin Sin nada, hacer po. nada. Claro. Y decía, pero ¿y eso es posible, po? Eso puede pasar. Ajá. Entonces, claro, hay muchas cosas que van pasando en la vida escolar Ujú. que van rozando delitos, po, o que derechamente son infracciones. Claro, y quizás antes también nosotros no tomábamos Claro. no nos hacíamos cargo de quizás a mí me podrían haber Formalizado. formalizado y todo Claro. lo demás, pues. No, igual hay otras salidas también. Claro que sí. Está la ley de responsabilidad penal adolescente, por Ajá. ejemplo. Eh, Hace un tiempo teníamos una reunión con una fiscal y el comandante de una unidad de carabineros para ver estos ámbitos también de los colegios. Y la fiscal nos decía, pero mire, ustedes si identifican delito, todo lo que sea hasta 15 años tienen que mandarlo a la Tribunal de Familia. Y Ya. sobre 15 años, Ministerio Público. Ay. Entonces, Son 15 años de edad la- de edad, ¿cierto? Del niño. por la edad, claro. Ajá, ajá, Entonces, pues, van a ser diferentes medidas que se van a adoptar desde el ajá. Tribunal de Familia a lo que pueda hacer el Ministerio Público. Claro. En general, la intención siempre, obviamente, es que permanezca en el sistema escolar en todo caso, Claro, claro. no sacarlo. Sí. Es una duda muchas veces recurrente.
que dicen, oye, pero si el estudiante cometió un delito, nosotros lo podemos expulsar o lo podemos condicionar la matrícula, aplicar. Ujú, Y yo les digo, ya, a ver, la educación es un servicio esencial, así está reconocido, es un servicio esencial, como puede ser salud, ujú, ¿ya? O igual que salud. Entonces, en una situación de emergencia, usted le llega al hospital una persona herida que es un delincuente, a lo mejor incluso fue herido en un operativo, ujú. con bala o lo que sea. ¿El hospital lo va a atender o no? ¿O va a decir, es que es un delincuente y yo no lo Tiene puedo que atender? atiende todo. Exacto. Ujú, Y en educación pasa lo mismo, lo que genera obviamente problemas porque las relaciones se tensionan. A ver, muchas veces pareciera ser que hay una especie de garantía absoluta a, a todos los estudiantes. ujú. Y, y hay una garantía, eso es innegable. El tema es que las soluciones muchas veces ni siquiera están dentro de la escuela. Las soluciones pueden ser de seguridad pública, por ejemplo, con estudiantes que efectivamente tienen condenas. Ujú, Un estudiante con una condena, por ejemplo, un tribunal, ya sea el tribunal de garantía o el tribunal de familia, va a decir, ¿sabe qué? Escolarícese ujú. a un estudiante que haya cometido, a un niño o niña o adolescente que haya cometido un delito. Esa es la medida. Claro. Y llega a una comunidad educativa que la mayoría de las personas lo que buscan es educarse, po. Ujú, Es recibir una enseñanza, generar un aprendizaje y estas situaciones las tensionan también. ujú. Entonces la situación es bastante compleja porque hoy día, como también decía, no hay mecanismos absolutos para dar todas las respuestas que se quisieran. Ujú. ¿Qué hacer, por ejemplo, con esos casos? Eh, ¿Tú sabes? Tú sabes en el caso de los niños que están en el Sename, por ejemplo. Por ¿Cómo es ejemplo. su... ¿Ellos van a colegios normales? ¿Cómo el O proceso? sea, eso ya está en retirada, pues el Sename Ah, lo dejó... aparta No, no, de... no, el Sename, hoy día hay un nuevo Ah, sistema de ya, protección de la ya, ya, infancia. sí. Otro nombre. Exactamente, Ajá. hay casas de acogida, pero sí, niños que básicamente son los que están en un abandono absoluto, Ujú, ya, porque las familias no tienen competencia o están recibiendo, o están siendo víctimas de vulneraciones graves ujú, de sus derechos, son sacados, si no tienen otra red de protección, se colocan en unas casas de acogida ujú. y tienen Y que ser siguen su... escolarizados, Ajá, ya, ya, exactamente. ya. Porque a mí me pasó, bueno, yo estudié casi toda la vida hasta que reprobé en el primero medio, cuando reprobamos todo, en un colegio que era católico de monjas, donde trabajaba mi mamá, que era un colegio particular, y ahí estudié hasta el primero medio, y después me fui a un colegio que es de propiedad del gobierno regional, digamos, ¿Ya? un no es municipal, pero público regional. Sí, sí, Y ahí era muy amplio el espectro claro. de, había niños de todas las clases, digamos, eh, y estudiaba un niño que había cometido un homicidio. Él, por robar un jockey, mató a un A una niño persona. con un cuchillo. Sí, po. Y estuvo, habrá tenido 15 años cuando pasó, estuvo como preso en una cárcel de menores que Sí. existen en Brasil, pero no creo que fue un año, y después volvió a clases normales y era un compañero nuestro, po. Igual es como choqueante, Lógicamente, claro, po. Sí, es claro, intimidante la situación, es innegable eso. sí. Pero El, cómo actuar frente a eso también, pues no se puede negar exactamente, la educación. exactamente, po. Muchas veces lo que pasa igual es que se recibe a ese estudiante o cualquier otro estudiante, que es lo que de alguna forma exige el ministerio. Hay niños, niñas, jóvenes que están en circunstancias diferentes, que el proceso educativo probablemente no va a ser igual que otra persona que tenga una configuración mucho más estable o mayor contención o una red de protección Ujú, sólida. ujú. Entonces,
la idea es poder atenderlo, es poder entender que, o sea, si sus papás se están separando, ya que a lo mejor no puede ser delicado, pero no un delito, por ejemplo, Ujú. eh, entiendan que probablemente no va a estar muy atento a estar escuchando la clase de matemática, Claro. que su mente va a estar puesta en lo que le va a pasar más adelante, en lo que, en con quién se va a quedar, o sea, hay cosas que no podrían resultar quizás como un distractor, pero esa es la idea, pues conocerlo y saber hacia dónde va. Lo mismo podría ser con un infractor, un infractor de ley. Ujú. ¿En qué circunstancias se va a dar ese proceso y cómo va a afectar a la comunidad educativa? Quizá no se, el establecimiento, el equipo directivo o docente lo reciben también con el mismo temor y un lógico temor a qué es lo que pueda llegar a ocurrir, pero a lo mejor no se establece el plan para poder también atenderlo. Ujú. Y eso obviamente va a ser más complicado, lo que hablaba antes. Si tengo los extintores Ujú. y no tengo gente capacitada, Claro que entonces sí. el fuego se va a esparcir, po. Claro, claro. Entonces hay un trabajo que hacer ahí. Ajá. Que bueno, el implementar los protocolos. Ujú. ¿Cómo queda tu carga mental, tu cabeza de, Oye, de sí, estudiar todo eso y, bueno, también de acompañar esos casos, de estar ahí al tanto de la evolución de lo que se viene haciendo en términos legales en la educación? ¿Cómo es para ti, agotador? sí, es bastante agotador. Muchas veces uno está terminando una llamada telefónica y entrando en otra Ujú. con situaciones quizás diferentes, pero igual de delicadas, Ujú. y hay que estar atento a poder dar respuesta a cada una y después dar respuesta a las personas que muchas veces te exigen eso. O sea, no sé, Ujú. pues el director decía, oye, ¿por qué se tomó esta decisión? O la misma superintendencia, que eso ya quizás más contenido porque hay que hacerlo por escrito, pero sí se genera harta tensión. Lo bueno, por otro lado, es que al empezar a atender o a ver tantos casos, uno también va viendo de repente esas soluciones que no estaban. Ujú. Y eso, por un lado, al menos es positivo. Ujú. El- Uno puede empezar a identificar que acá pasó esto y acá esto, las situaciones fueron más o menos similares, por acá se resolvió así y a lo mejor por acá se puede resolver de forma similar. Ujú. Entonces, en el fondo es básicamente un tejido hacia generar mejores herramientas. Bueno, me imagino que igual tiene que ser placentero y bonito poder aportar en ese sentido Sí, a un crecimiento de nosotros como sociedad, me imagino, porque es algo tan importante la educación, ¿cierto? Que bueno, nosotros acá en varios programas hemos dado que sí tiene muchas falencias, muchas cosas que yo creo que todos quieren que se mejore, eh, pero yo creo que está en un camino. Hay un sí. proceso, por eso se han venido implementando esas nuevas leyes, nuevas formas, protocolos. eh, Bueno, acá yo había escuchado creo que los primeros podcasts de Fry Ujú. fueron los de neurociencia. Ya, Y, pero no me acuerdo si fue con... eh, porque estaba un chico que era psicólogo educacional, no me acuerdo el nombre. el Pavel Pavel, Cerrón, ajá, sí. ajá. Y otro Hamilton, El Cristian, claro. Christian Hamilton. Entonces, me acuerdo que él decía que ir a enfrentarse a impartir clases Ujú. y no saber de neurociencia era ir como a tratar de hacer un guante sin nunca haber visto una mano. Claro que sí, pues. Y es bien fuerte, weón. A mí me resultó un poco impactante eso, pero comparto plenamente la idea. Ajá. De alguna forma eso pasa mucho porque como se pretende que el estudiante llegue y pareciera que en el colegio no tiene ningún problema, no tiene vida, Ujú. y entonces solamente es matemática, lenguaje, biología, pero y eso le afecta, o sea, o está afectado por un mundo externo Ujú.
que no va a atender de la misma forma. Claro, y ese para mí yo creo que quizás es el principal problema de la educación, el tema de fondo, porque nos siguen enseñando cosas que quizás es una educación del siglo pasado, ¿cierto? Con necesidades que ni siquiera nosotros vamos a utilizar en un futuro. Y bueno, Probablemente. más en día, lo que se dice hoy día es que los niños que están haciendo hoy, sus profesiones ni siquiera existen tampoco, ¿cierto? En el Exactamente. futuro, porque todo está creciendo y evolucionando de una forma tan rápida que la educación tiene que tener un cambio. O sea, ya no nos Proba- pueden seguir educando de la misma forma, enseñando matemática, química y de la forma que enseñan, sí, enseñarla, ¿cierto? Pero de la forma que enseñan y la metodología, el acercamiento, ese lado más humano tiene que tener y ser una parte importante porque ya hemos visto que en el desarrollo humano es una parte fundamental, pues esa relación Claramente. personal entre profesores, entre los mismos alumnos, la forma que uno enseña, que expresa su... Sí, o sea, todo lo que viene con tecnología, inteligencia artificial, claramente está poniendo, yo creo que en jaque muchas cosas. Y lo comentábamos con un profesor del trimestre pasado, que, que estábamos hablando de los proyectos educativos. Y le decía, mi impresión es que el sistema educativo esto es como el viejo oeste, Ujú. donde estaban los cowboys o los cuatreros que de repente robaban tren, entonces perseguían al tren que iba como por por Claro. el viejo oeste y se agarraban de ahí, Ajá, ¿cierto? ajá, Decía, para mí lo que está pasando ahora es que la sociedad está yendo en un tren, pero es un tren bala. ajá. Y la educación va detrás de ese tren bala a caballo tratando de alcanzarla. Entonces, eh, hay que hacer varias revisiones, Claro. hay que ver hacia dónde, para qué se está generando la educación. También veíamos, por ejemplo, en el Magíster que estamos ante una cuarta revolución importante del conocimiento y una de esas partes es que el conocimiento ya salió del aula. Ujú. Mucho tiempo estuvo en el aula, ahí estaba, teníamos que ir a la biblioteca para entender más o profundizar o ir a una enciclopedia. Sí. Y ahora Hoy, todo ese ciclo que uno pasa en el colegio, ¿cierto? Que son 10 años. eh, Hoy un niño que tiene la chispeza va en un teléfono, un chat exacto, GPT y eso, y tiene la respuesta de la misma forma. Entonces, exacto. ese tiempo de escolaridad tiene que ser usado de otra forma, quizás. Hace un tiempo escuchaba una entrevista a una abogada que era especialista en tecnología. Ujú, Esto fue entrevistado en la radio Sonar. ujú, Entonces, lo que ella decía era que, o creo que fue el periodista que era Rafael Cavada, comentaban que en el colegio de su hijo, en los cursos, por ejemplo, en filosofía, el trabajo que se hacía era de crítico hacia la reflexión, por ejemplo, de las fake news. ujú. Entonces, se trabajaba sobre por qué se hizo esa noticia falsa, quién la difundió, por qué la difundió, qué era lo que estaba buscando. Básicamente para poder dar forma a un pensamiento crítico de una cuestión que hoy día va a pasar, pero cada vez más recurrente. O sea, salió esa foto, por ejemplo, salieron varias fotos. Salió una foto del Papa con una... Sí. y que era Sí, falsa. sí. Una foto de Donald Trump corriendo, que le estaban arrestando, que también es falsa. Ajá, ajá. Y claro, como la gente dice, es falsa porque, por ejemplo, aquí este pliegue de la sombra no corresponde. Y de hecho yo veía en otro Pero se sitio. ven nítidas, sí, se ven muy Pero claras. claro, pero ¿qué es lo que están haciendo ahora? Decían, están vendiendo, por ejemplo, unos anillos que tienen un dedo. Yo todavía no lo he verificado, pero lo decían en, no sé, en un reel de Instagram, creo. Ajá. ¿Y cuál es la gracia? Entonces, lo están comprando porque se ponen eso y pareciera que la mano tiene 6 dedos. Entonces, si le toman una foto real, lo que Claro. va a decir, oye, pero si esa foto es trucada, mira, salgo con 6 dedos. Y toda la realidad se va a ir distorsionando. Ajá, ajá. Porque ¿cómo va a ir demostrando? Oye, ¿sabes que la del Papa?
yo quedé como una semana pensando que, oye, el Papa se ve bacán, ¿qué habrá hecho? Y de Claro, ahí llegó el Nico y me dijo, no, pues si esa imagen está hecha con inteligencia artificial, es que sí, no puedo creer. sí, Y sí. pasa, pues. Entonces, hay un trabajo ahí a ir desarrollando, pues, y ese trabajo se puede hacer perfectamente desde la escuela, que es Sí, necesario, yo creo que también. pero yo creo que el cambio tiene que partir desde la universidad, desde quien va a ser el También, docente después, pues entonces sí, ver qué se puede cambiar ahí, desde de enseñar a quién va a enseñar, ¿cierto? claro, Y claro, y ahí a medida que van saliendo eso, ir implementando en conjunto con los profesores más antiguos. Y yo sé que, y la Nati me cuenta, y pues yo lo veo también por parte de ella, y hay muchos profesores que por cuenta propia tienen esa sí, ganas, claro, ¿cierto? Y quieren cambiar y quieren hacer las cosas distintas y toman las cosas como con más ánimo, con más gusto y quieren cambiarlo. Pero no es un 100%, pues ni está no, normado, ni tampoco, entonces todavía siguen, uno ve también con los niños que tienen autismo, los colegios siguen siendo cárceles, pues. Lo- Dentro os- de... es que igual piensa, mira, de esto otra cosa, el porcentaje de deserción de profesores es altísimo, Ujú. estaba sobre un 30% en el último tiempo, a raíz también de lo que mencionabas de los profesores están preparados y también qué tanto sabemos a lo que nos estamos enfrentando cuando estamos eligiendo una Claro que sí, carrera. pues. Po. Ajá, ajá. Si es mucha tensión, creo yo, enfrentar un curso, después enfrentar a los apoderados, Oh, es complejo, sí, sí. es sumamente complejo. Una atención al cliente constante. Imagínate, eso no es regular, no Sí, pasa en todas las sí, profesiones. sí, claro. El trabajo docente sin duda es una tarea ardua. Sí. Y bueno, por eso también tienen toda esa lucha histórica Claro, acerca de reconocimiento, ¿cierto? sí, Porque realmente son de lo más importante en una sociedad, porque la familia muchas veces pasa eso por lo que hemos venido siendo parte, ¿cierto?, de un claro, sistema como de laboral. Necesitamos ese tiempo laboral, entonces los niños necesitan ir desde chicos quizá a un jardín, claro. entonces tercerizamos la educación La a la formación en sí. formación, claro, claro. Sí, muchas veces el colegio muchas, muchas veces en mi propio colegio decían, esta es su segunda casa. Ujú. Y yo creo que es muy cierto. Y para muchos estudiantes también, yo creo que es su primera casa. Sí, pues, porque hay algunos que su casa misma es complicado, pues. Exactamente. Sí. Eh, ¿Tú también ves algo del derecho laboral, o no? Sí, vemos también harto derecho laboral Y eso también se ha visto en aumento en el último tiempo, ¿no? Acerca de Mira, los profesores. lo interesante de lo que ha venido pasando en el aspecto laboral docente es que entró en vigencia el sistema de desarrollo profesional docente, Ya. que es un sistema de mejoramiento de las competencias. Ujú. Bueno, no está implementado en un 100% todavía porque entra en vigencia con las municipalidades primero, o sea, con el sistema público, y paulatinamente con los colegios particulares subvencionados. Ujú. Y lo que se busca es un avance por categoría, básicamente, en que un profesor entre a trabajar, por ejemplo, en un colegio en una categoría de acceso Ujú. y luego va aumentando paulatinamente a Ah, inicial, ajá, temprano, ajá. avanzado, experto uno, experto 2. Igual su sueldo también va aumentando, va Su, recibiendo beneficios. exactamente. Ajá. Y el sueldo va aumentando. Lo que se busca básicamente es que se vayan perfeccionando a través de la evaluación docente, que también está muy en boga esa discusión ahora, Ujú. porque quedó un resabio de una evaluación paralela, que es la que se está tratando de eliminar. La más importante igual es la del sistema de desarrollo profesional docente. Y,
Y claro, por categorías se supone también que van teniendo mejores o mayores competencias. O sea, un docente recién graduado no puede llegar inmediatamente a tomar una dirección, por ejemplo. Ya, ya. Lo ideal es que llegue Ajá, a ajá. un punto Ajá. que le va a permitir abordar todo Que es eso. justo igual dentro de todo, porque antes por Sí, pituto quizás podría... sí, claro, es lógico también, Sí, pues. po. Es Que lógico. haya pasado cierta etapa y cumplido cierta... Claro, la experiencia es importante. Ujú, Em, y eso también trajo muchos cambios a la forma de entender esa relación. ujú. Cambios también en los aspectos, por ejemplo, remuneracionales. Una vez lo hablaba también con una amiga que trabaja en una universidad, eh, que a todo esto se va a hacer un seminario de educación en agosto de varias temáticas. Y en el aspecto laboral me decía, es poco claro muchas veces qué es lo que debe recibir un docente, qué es lo que se les paga. Ujú, Y, y claro, hay que pensar que la remuneración está completamente dividida. O sea, uno que recibe un sueldo, una persona que recibe un sueldo base y a lo mejor una comisión y se acabó. Pues no es que tenga 1000 conceptos de pago. ujú, En los docentes no es así. ujú, Reciben un sueldo base y después hay una asignación específica que dependiendo en qué sistema va a estar, va a ser o de tramo o de una ley específica. Entonces es muy fácil cometer errores tanto en, en no incluir algo ujú, como en sacar algo, y para eso se requiere también tener obviamente un buen equipo que tenga ese cuidado. ujú. Si no, las demandas que llegan son importantes. Por ejemplo, hace un par de años, varias municipalidades fueron demandadas por el pago de un bono. Ya. ¿Ya? Y los tribunales, cuando toman causas laborales, tienen un principio que es: yo debo interpretar y aplicar la ley en favor del trabajador. Ujú, Si la ley es poco clara, yo debo interpretarla en favor del trabajador. Entonces, esta es una ley de educación que establecía diferentes beneficios tanto para el sector particular subvencionado y el municipal. ujú. Entonces, en el sector particular decían usted, de nuevo, lo que tiene que pagar esto, esto y esto. Y se tiene que ver en la liquidación de sueldo. Ya. En el municipal no se hacía. Ujú. Entonces dijeron, oye, pero no nos están pagando este bono. Entonces en el Ah, sector municipal. ajá, Y ajá, lo empezaron a demandar. ajá, Y demandan millonarias. ajá, Así como, no sé, 1.500 millones de pesos. ajá. Y se fueron ganando. Un gran número de demandas se fue ganando. Ya. Y algunas municipalidades que fueron condenadas dijeron, oiga, la Contraloría, que es el organismo que fiscaliza y emite los dictámenes a las dudas que tienen los organismos públicos. Le dice, Contraloría, ¿tenemos que pagarlo o no tenemos que pagarlo? Y la Contraloría decía, no tiene que pagarlo. ¿Cómo? 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 La- Porque Contraloría es un organismo administrativo. Ajá. Los tribunales son otro poder del Estado. Ujú, Hay, o sea, hay tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ujú, Y la Contraloría está dentro del ejecutivo. Y una de las características que tiene es que al interpretar, todos los organismos públicos deben cumplir con lo que interpreta la Contraloría. ujú. En cambio, lo judicial se ve el caso a caso, y en ese caso a caso se revisa la causa y se puede tomar una decisión que después no va a afectar al resto de las causas. Ya. ¿Ya? Básicamente. Ajá. Contraloría un poco distinto. Y la Contraloría decía, mire, no lo paga porque la ley no lo dice. Y la municipalidad diciendo, oiga, pero nos están condenando. Y dice, bueno, pero es que los juicios son caso a caso. O sea, y además va a depender de las circunstancias que tengan ese caso a caso. Entonces, Ya. no lo pague. Si lo demandan, bueno, vea. Y si lo condenan, pague. Pague lo que lo condenaron. Ajá. Pero no pague eso porque no lo tiene que pagar. ¿Y cuáles serían las consecuencias que hubiese incumplido con lo que le dice Contraloría? Porque si no lo están demandando por una burrada de plata. Ajá. Eh, Reintegros. Rechazarle los gastos a la municipalidad. Ajá. Le rechaza los gastos, incluso a los trabajadores que recibieron los pagos les puede ordenar que los devuelvan.
Oh. Sí, po. Y por el otro lado los tribunales están diciendo, oiga, sí, condenado en pagar esto. Ajá. Eventualmente el criterio cambió, porque no les correspondía. Ya. El punto es que la complejidad de entender el pago, por ejemplo, de remuneraciones también es un tema, es un temazo dentro del... ¿Cuáles serían las principales necesidades de los profesores? ¿Qué es lo que más se ven en ese caso como demanda o eso que podríamos... No, mira, lo más regular de repente son cuando se generan las desvinculaciones a fin de año. Ay, ¿Ya? Porque ahí ya los equipos se van redefiniendo también. Hay complejidades de repente por cómo se gestiona o las herramientas que le da la ley al sector público y al municipal. ya, Que, perdón, el público y el municipal es lo mismo. Al particular subvencionado. ya, Que básicamente es lo mismo. O sea, la gestión no es diferente. Te baja la matrícula, tenéis que bajar el número de docentes. Te sube la matrícula, hay que contratar más gente. Eh, hay un cambio de curso, hay que también cambiar el equipo. ajá, Y eso, por ejemplo, en el sector particular subvencionado es difícil llevarlo al ámbito de tribunales, ya, por decirlo de alguna forma. Porque en el sector municipal eso está más o menos zanjado. Le dice, mire, si usted tiene una modificación de horas, entonces puede desvincular o, ya, o puede contratar docente. ajá. ¿Ya? En cambio, en el sector particular subvencionado eso no existe. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, Sí, decir, está bueno, más abierto a demanda igual. claro, exactamente. ¿Cómo entonces yo ajusto mi equipo si no tengo Sí, este mecanismo que a usted le dieron y a mí no me lo claro, pasaron? claro. Esas son algunas complejidades que se ven. Ahora, yo creo que lo que también está ocurriendo, a raíz también de esto de la deserción de docentes, Ajá. son las licencias médicas. Eso sí es Ah, complejo, por eso el ha agobio aumentado laboral. muchísimo igual, ¿eh? Y el agobio laboral identificado a lo mismo que hablábamos antes. Ajá, ajá. Las exigencias que tienen los colegios de aplicar diferentes Ah, protocolos, sistemas. Muchas veces también docentes que reciben agobio de los propios alumnos. ajá. Ese tipo de cosas yo creo que es más recurrente de lo que incluso podemos advertir. Bueno, la educación es un Exactamente. es esencial y es un mundo entero ahora que estamos aprendiendo a exigir también más, pues. Y qué bueno Exactamente. que se esté normando cada vez más. Sí, Eh, siempre sí con el debido, porque como tú dices también el exceso a veces también juega en contra, pues. Va a sí. ser muy quisquilloso en ciertos temas, de repente igual como molestan. Claro, Eh, bueno, eso es lo que va pasando también, po. claro, pero eso se va regulando solo dentro de todo, pues. O sea, lo bueno es que vamos en camino a Sí, las mejoras. sí, pues la idea es que se vaya mejorando todo. Bacán. Sí. Oye, Francisco, bueno, te quisiera dar las gracias. Gracias a ti. Quisiera agradecer también al público, a todos los que nos ven siempre, los que nos van a ver. Gracias por acompañarnos cada vez que salimos con un programa nuevo. Espero les haya gustado. Suscríbanse también a nuestro canal de YouTube porque eso siempre nos ayuda muchísimo. Síganos en todas nuestras redes sociales, @FryPodcast. Y bueno, ¿tú utilizas redes sociales igual? ¿Tienen el... El estudio tiene redes sociales, Ajá, tiene un ¿cuál? Instagram. ¿Te acuerdas cuál es? Creo que es Legista Abogados Chile. Bueno, vamos a Pero poner sí, ahí después abajito, lo puedes ajá, etiquetar. ajá, y ahí Sí, para que conozcan sí, y bueno, que se interesen también ahí un poco más en ese sí, ámbito ahí porque es muy interesante y fue para mí una grata conversa hoy día. me Eh, alegro. ¿Tienes algo más que tú quieras decir y que se te haya olvidado? ¿Alguna cosita un Oye, es que... mensaje, un recuerdo, un No, abrazo ahí para la familia? sí, Los amigos. bueno, primero a la familia nuclear, a mi pareja y a mi hijo que me están aguantando estos tiempos que han sido más complejos con los estudios. A la Y, familia sí, pues, o sea, un apoyo. imagínate, lunes, miércoles y jueves yo llego a la casa y he de ir a conectarme a clase hasta las 10 de la noche, Oh, pues. Y así ha sido desde el año pasado hasta este año, entonces tanto mi hijo como sí, mi sí, compañera sí. me han aguantado bastante.
pero es para un bien común y Sí, en pro de exactamente. la familia igual. Sí. Así que muchas gracias a ti y espero haber entregado un granito de arena al menos en esta conversación. No, muchas gracias. Yo también contento de haber podido conocer un poquito más tu trabajo y bueno, que podamos discutir y traer esos temas que son súper importantes, que nos afectan a todos y que quizás no podemos escucharlo en todo lado y no podemos conversarlo en Claro, todo lado ni es una conversa de todos los días. Así que claro. es muy interesante y espero que también a todos les haya gustado. Sí, Así que nos despedimos y quizás tenemos ahí una próxima para seguir hablando. sí. Se puede profundizar a lo mejor en algo Exacto, más. claro, claro. Escriban ahí si alguien quiere, escríbenos si les gustaría profundizar en algún tema. Nosotros siempre estamos atentos ahí a sus comentarios y pendientes ahí de lo que ustedes también quieran estar viendo. Así que muchas gracias, Francisco, y nos Gracias a vemos en ti. una próxima. Chao, chao. Chao.